Amén, hermanos, pueden regresar a sus asientos. Damos gracias al Señor por aquella cruz en la cual derramó su sangre por nosotros. Y eso es de lo que vamos a estar hablando en esta mañana. Hace varias semanas, si usted recuerda, nosotros comenzamos una serie titulada Una vida centrada en el Evangelio, y cómo nuestra vida es transformada, cómo nuestra vida debe ser guiada en todos los aspectos de nuestra vida por el Evangelio. El Evangelio no tan solamente nos transforma a nosotros aceptar a Cristo como nuestro Salvador, sino que implica todas las áreas de nuestra vida deben ser transformadas por esa palabra, por ese evangelio que nosotros hemos recibido. Y cómo nuestra vida práctica, cómo nuestra vida de trabajo, cómo nuestras relaciones son transformadas por ese evangelio que nosotros hemos creído. Hoy hemos tomado a Efesios y otros pasajes de la Biblia, pero a Efesios como base. Hoy vamos a salir de Efesios, pero no hemos terminado. Vamos a volver otra vez y vamos a estar hablando en Efesios más adelante cómo nuestra vida matrimonial, cómo nuestra vida de familia, cómo nuestra vida de trabajo también implica cómo el Evangelio influye en esas áreas de nuestras vidas. Hoy vamos a irnos a Romanos. Yo quiero que vayan en su Biblia y busquen Romanos capítulo 1. La carta de Romanos es una carta fascinante, es uno de los pilares del Nuevo Testamento, es decir, una de las cartas más importantes del Nuevo Testamento es la carta de Pablo a los romanos, a esta iglesia, a este grupo de personas que se encontraba en Roma. Romanos es una carta profunda, pero también al mismo tiempo puede ser una carta simple para nosotros poder entender el Evangelio y entender el plan de Dios para las personas. Y hoy vamos a ver dos versículos en Romanos que nos vamos a estar enfocando en el versículo 16 y el versículo 17 de Romanos. Así que vayan sus Biblias, Romanos capítulo 1, versículo 16 y 17. Padre, en esta mañana rogamos que nuestra mente se enfoque en tu palabra y que ella nos hable a nosotros, nos redarguya a nosotros, nos instruya y nos anime a poder nosotros escucharla, vivirla y ser transformada por medio de ella. En el nombre de Jesús. Amén. En Romanos capítulo 16, capítulo 1, versículo 16 y 17, vamos a estar viendo como tema esto: no me avergüenzo del Evangelio. Y para ponernos en contexto, déjeme leer los versículos 13. Versículo 13, voy a leer estos versículos hasta el 17 y nos ponemos así en contexto. Pablo comienza diciendo en el versículo 13: pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto a ir a vosotros, pero hasta ahora me ha sido estorbado, para también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Estos dos versículos de Romanos expresan, versículos 16 y 17, expresan la intención de Pablo escribir esta carta. Lo que Pablo está diciendo, déjenme decirle a ustedes, Pablo todavía no había ido a Roma, pero él tenía el deseo de ir. Y él le dice a estos hermanos: miren,
yo aún no he ido a verle, pero no porque yo no quiera, es que ha habido mucho estorbo, han habido muchas cosas que me han cohibido de ir allá. Pero mientras voy, yo sé que necesito ir a verles. Déjenme decirle que yo voy a ir a predicarle, enseñar el evangelio. Pero reciban esta carta, reciban estas palabras escritas de mi mano para que ustedes entonces entiendan cuál es mi corazón, cuál es mi intención, qué es lo que yo creo, qué entiendo. Y Pablo comienza a decir un montón de cosas. Y será hermoso en el momento en que nosotros estudiemos el libro de Romanos completo. Pero por ahora nosotros vamos a ver estos dos versículos que expresan el corazón de Pablo. El versículo 16, Pablo comienza diciendo, porque no me avergüenzo del evangelio. Esto es una declaración que Pablo está haciendo y está dejando claro que él no se avergonzaba ni tenía ningún temor para él rechazar o cohibirse del mensaje que él había creído. Ahora bien, una persona, entendamos un poco el contexto. Para una persona en Roma decir que no se avergonzaba del evangelio o que no se avergonzaba de haber creído en Jesús como el Mesías y decir que era cristiano o un seguidor de Jesucristo no era cualquier cosa. Hoy en día para nosotros el cristiano en cierto sentido en nuestra sociedad es respetado. Aunque con el tiempo ha ido cambiando, pero cuando usted va a un lugar y usted dice que es creyente, usted tiene cierto respeto. Y la gente quizás se cohíbe de ciertas palabras o lo tratan con cierta reputación. A cristianos lo invitan a orar a eventos grandes que tienen que ver con el gobierno, la presidencia y todas esas cosas. En nuestro tiempo el cristiano en cierto sentido es respetado, pero en el tiempo en que Pablo está hablando, no. De hecho, a un cristiano no tenía una muy buena reputación en el Imperio Romano. Y en el próximo slide yo creo que para los cristianos en el Imperio Romano esto era lo que creían. Eran considerados ineptos, es decir, personas tontas, personas sin experiencia, personas que no tenían otra cosa que hacer, entonces creían en un supuesto Jesús. No era alguien, un intelectual ni nada de eso, no le consideraban así. Aunque Pablo era un hombre inteligente, un hombre que hablaba varios idiomas, era un hombre que había crecido, había aprendido un montón de cosas, era alguien preparado, pero no se consideraba a los cristianos de esta manera. A los cristianos se le consideraban ateos, vaya usted a ver. Ateos, ¿por qué? Porque para los romanos tú podías creer en diferentes dioses, pero tenía que aceptar sus dioses y sus creencias. Entonces los cristianos eran considerados ateos porque ellos solamente creían en un solo Dios, en el Dios del universo. Entonces para los romanos, los cristianos, como no creían en los dioses romanos, eran considerados ateos. Pero también eran considerados caníbales. Personas que, ¿por qué? Porque cristianos hablaban de la Santa Cena. Los cristianos eran considerados caníbales porque cuando ellos se reunían y decían que comían el pan y el cuerpo de Cristo, la gente decía, pues esta gente es tan loco, ¿cómo se van a comer el cuerpo de una persona? Entonces la Santa Cena que ellos celebraban, los romanos entendían que ellos pues tomaban sangre o mataban personas porque celebraban la Santa Cena. No tenían una buena reputación, no era el lugar mejor para decir yo soy cristiano, yo creo en Cristo. Pero Pablo aún así dice, no me avergüenzo del evangelio. Y cuando Pablo está diciendo no se avergüenza del evangelio, hay muchas razones por las que los cristianos hoy en día nos avergonzamos o podemos tomar el evangelio como algo para nosotros rechazarlo. Y es aquí algunas de las razones. No saben explicar el evangelio. Es decir, mucha gente toma esto como una excusa y dice, ¿sabe? Yo no sé cómo explicar y cómo hablar de este evangelio. Yo no soy una persona tan inteligente. Pastor, yo no puedo hablar como usted habla. Yo no puedo hablar como tal hermano habla. Yo no puedo hablar porque no soy tan educado. Yo vengo de un campo.
Eso de que de predicar el evangelio no es para mí, eso lo vamos a dejar a otra persona. Entonces se avergüenza porque no tienen la capacidad o se excusan a sí mismos para no hacerlo. Ahora déjenme decirle, el Dream Team que Jesús escogió. Jesús escogió en primer lugar a un ladrón, a Mateo. Mateo era un cobrador de impuestos. En otras palabras, un ladrón, un ladronazo, una persona que le robaba a las personas. Y Jesús escogió a Mateo. Jesús escogió a Pedro, un hombre violento. Que si de momento Pedro en muchas ocasiones sí, Jesús, vamos, si hay que saltarle encima, le saltamos, lo matamos si hay que matarlo, pero para defenderte. Un hombre violento. Un grupo de personas que Jesús se rodeó, Andrés, Pedro, Jacobo, pescadores. Hombres que se dedicaban a la pesca, un trabajo bajo en la sociedad en ese tiempo. Y Jesús escogió a esos hombres que no tenían una gran reputación en su entorno. Y a eso le dijo entonces, mire, vayan y anuncien el evangelio. ¿Y sabe qué nosotros somos hoy en día que estamos reunidos en este salón? El resultado de la fidelidad de esos hombres en predicar el evangelio. Y hoy tú y yo estamos sentados, escuchando, aprendiendo por la fidelidad de esos hombres en anunciar el mensaje. En no excusarse y decir, es que yo no tengo la capacidad, es que yo no puedo hacerlo. Muchas veces nosotros no sabemos, el evangelio no es un mensaje dado para intelectuales, para gente sabia, para gente que tiene muchas capacidades. El evangelio es un mensaje que Dios nos ha dado para que cada uno de nosotros al recibirlo también podamos compartirlo. Todos nosotros tenemos un testimonio que compartir, una historia que dar. Porque si tú has sido salvo, lo más importante que tú puedes compartir es lo que Dios ha hecho en tu vida y cómo Dios te ha transformado. Y nosotros no podemos poner excusa para eso. Si yo le preguntara a ustedes, algo que ha marcado tu vida, un evento que ha marcado tu vida, un evento que se ha quedado fresco en tu mente y puedes compartir los detalles de ese evento. Para algunas personas, tú te sientas y hablas de su boda, de celebración de boda, y te van a dar todos los detalles. Pregúntale a la mujer, no tanto al hombre, ¿ok? Pero te dan los detalles. ¿Cuándo fue? Yo me casé diciembre, el 14. Vea, no me pregunten. Pero yo recuerdo, ¿me entiende? Y puedo hablar de detalles de nuestra boda. Puede ser un evento del nacimiento de tu primer hijo. Lo que sea, pero tú recuerdas porque eso es algo que te ha marcado. De la misma manera, si el evangelio, si el mensaje que nosotros recibimos fue un día que realmente marcó nuestra vida, fue un momento, un suceso que marcó lo que nosotros somos, tú vas a recordar y puedes hablar de lo que Dios hizo en tu vida, de lo que tú eras antes y lo que Dios ha ido haciendo en tu vida a través del tiempo. Todos tenemos una historia que compartir y un testimonio, y tú no necesitas ser inteligente para hacerlo, ni ser intelectual. Fíjese que dice 1 Corintios capítulo 1 versículo 26. 1 Corintios capítulo 1 versículo 26 dice: recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo, o poderosos o ricos cuando Dios lo llamó. En cambio, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar lo que se creen sabios. Y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar los poderosos. Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Como resultado, nadie puede jamás jactarse
en presencia de Dios. Pablo lo que está diciendo, ¿sabes qué? Ninguno de nosotros tiene nada que venir delante de Dios y ofrecer. Mira Dios, mira todo lo que yo tengo, mira mis talentos, mira lo que yo puedo hacer por ti. Más bien Pablo dice, mira, nosotros no somos nada. Pero eso es lo que hace a Dios cada vez más grande. Es que personas humildes, personas sin impresionar al mundo, Dios lo toma, trabaja en sus vidas y hace cambio, transforma la vida de estas personas. Ese es el Dios que nosotros servimos, ese es el Dios que nosotros adoramos. Pero también mira otra excusa que las personas no quieren ser, atrás Mauricio, número 2, no quieren ser rechazados. Ninguno de nosotros quiere ser rechazado. Es que yo no quiero hablar, me avergüenzo de este mensaje, me avergüenzo es porque mi familia me va a rechazar. Tengo un montón de amigos que pueden burlarse de mí si yo les digo que soy cristiano. Si le digo que soy cristiano y entonces van a exigirme y van a decir, oh, tú no te comportas como un cristiano, tú no haces lo que hace un cristiano. Es decir, hay muchas razones por las que nosotros nos avergonzamos. Ese es el miedo. Porque, ¿sabe? El asunto es que cuando nosotros presentamos el Evangelio, nos estamos poniendo a nosotros como que somos la figura central. Recuerde algo, cuando usted es rechazado por alguien que le dice, yo no quiero escuchar lo que tú me tienes que decir acerca de Dios, no eres tú la figura central, están rechazando a Dios, pero no lo tomemos nosotros como algo personal. Es decir, si yo voy y Diana me da un mensaje, me dice, Diana me dice, Jensi, ¿podrías decirle a Verónica, a la hermana Verónica que venga a mi casa para una cena que vamos a hacer? Yo voy y le comunico el mensaje a Verónica. Verónica dice, no, yo no voy para allá, yo tengo otras cosas que hacer. Quien está rechazando no es mi invitación, es la invitación de ella. Pero cuando se trata del Evangelio, nosotros lo tomamos muy personal. Están rechazando a Dios porque el centro no somos nosotros. Nosotros somos portadores de un mensaje. Que lo hacemos nuestro, pero estamos portando un mensaje. Al final, esa gente no tiene que ver contigo, tiene que verse con Dios. Si Pablo tenía un montón de razones para él dejar de anunciar el Evangelio. La Biblia dice que Pablo fue azotado, la Biblia dice que Pablo fue apedreado, la Biblia dice que Pablo estuvo propenso a ahogarse en un montón de ocasiones, estuvo expuesto al peligro, sufrió un montón. Pablo tenía un montón de razones para avergonzarse de ese Evangelio, pero estas cosas aún animaban al apóstol Pablo a compartir este Evangelio. Pero también nos avergonzamos porque quizás nunca han sido transformados por el Evangelio. Quizás muchas personas se avergüenzan porque tú dices ser algo que realmente tú no eres. Quizás tú nunca has sido transformado por medio del Evangelio, pues no tienes el deseo de compartir con nadie ese mensaje que tú has recibido, porque tú no has sido transformado. Tú no tienes ese deseo de compartir esa experiencia con otro, porque quizás nunca has sido transformado por el medio del Evangelio. Pueden haber un montón de razones. Y cada uno de nosotros debemos vernos al espejo de la palabra de Dios. ¿Y cuáles son las razones que a mí me cohíben de poder yo compartir este hermoso mensaje? ¿Cuáles son las excusas que nos estamos poniendo? Pero contrario a eso, mire conmigo ahora yo quiero compartir las razones por las que Pablo sí anunciaba este evangelio. ¿Cuáles son las razones por las cuales Pablo no se avergonzaba? Y quizás nosotros podemos ver alguna de estas y aplicarla a nuestra vida. Número 1, Pablo no se avergonzaba por su mensaje. Es decir, el mensaje que contenía el evangelio. Dice, porque no me avergüenzo del evangelio. El evangelio nosotros sabemos que es el mensaje de una nueva o una buena noticia.
Es una buena noticia que tú estás anunciando. Ahora bien, Pablo sabía que en el contexto romano, a quien él estaba anunciando, muchas personas no veían como una buena noticia un hijo de un carpintero, una persona que es rechazado por el mundo, pobre, y después muere en la cruz crucificado. ¿Qué de bueno tiene esto? Los romanos, todo se trataba de poder, una nación poderosa, todo se trataba del poder que ellos tenían. ¿Y cómo iban a creer en el mensaje de una persona pobre, carpintero, que murió en una cruz, fue apedreado, escupido, rechazado? Los romanos no veían a Jesús como esa persona de poder. Hoy en día las personas también rechazan ese mismo mensaje del evangelio. Porque el evangelio, a pesar de que trae una buena noticia, también trae una realidad en la vida de las personas. Porque el evangelio, para ser evangelio, tiene que revelar la mala noticia en nosotros. Y la mala noticia en nosotros es que nosotros somos pecadores, alejados de Dios, que sin Dios no somos nada, que sin Dios nuestra vida no tiene sentido. El evangelio tiene que revelar esas cosas en nosotros y decir, ¿y entonces qué? Y ahí nosotros vemos y apreciamos el evangelio. Esa buena noticia, Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio, es decir, no me avergüenzo de esa noticia, no me avergüenzo de ese mensaje, porque es un buen mensaje, es un gran mensaje por la cual yo puedo compartirlo, porque cuando yo estoy llevando el evangelio, estoy llevando una noticia a un mundo que está perdido en su propio pecado. Número 2, Pablo no se avergonzaba del evangelio por su poder, el poder que tiene el evangelio en sí mismo. Mire que dice Pablo, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. El evangelio, ese poder es la palabra dinamus, la palabra dinamita, algo que tiene poder para destruir. Pero en cambio el evangelio no tiene poder, el poder del evangelio no es para destruir. El poder del evangelio es para construir en nosotros. Es para crear en nosotros, poner en nosotros ese mensaje poderoso que nosotros aceptamos por medio del evangelio. Muchas veces nosotros estamos pensando, wow, es que llevar este mensaje o decirle el mensaje a tal persona, ¿va a aceptarlo? Porque es una persona, tiene un corazón duro, un corazón difícil. Está metido en vicio, está metido en su propia vida. Y esto del mensaje no lo va a ver como algo relevante, como algo importante en su vida. Y lo que hacemos muchas veces con esa actitud es que nosotros nos estamos poniendo más importante que esa persona. Porque en un momento dado de nuestra vida nosotros fuimos esas personas duras que rechazaron el evangelio, que no queríamos ver nada con Dios y con la Biblia ni nada de eso. Pero aún así dice la palabra de Dios que el poder de Dios, entienda esto, hermano, el mensaje del evangelio no se trata con la intelectualidad con la que tú lo compartes, la creatividad con la que tú lo haces. Más bien se trata del poder de Dios, no nuestro. No se trata de nosotros. Pablo dice, porque el evangelio es poder de Dios. Ese mensaje del evangelio es poder, es obra de Dios. Es el mismo Dios obrando en la vida de esa persona. Mire un ejemplo de esto. Vaya, si usted tiene su Biblia, Hechos capítulo 9, versículo 1 y 2. No está ahí, pero yo voy a leerlo. Estoy leyendo otra versión, la versión Nueva Traducción Internacional. Pablo explica, mira el que dice Hechos capítulo 9, versículo 1 y 2. Mientras tanto, Saulo pronunciaba amenaza en cada palabra y estaba ansioso por matar a los seguidores del Señor.
Así que acudió al sumo sacerdote, le pidió cartas dirigidas a la sinagoga de Damasco para solicitarles su cooperación en el arresto de los seguidores del camino que se encontraban ahí. Su intención era llevarlos a hombres y mujeres por igual de regreso a Jerusalén y encadenarlos o matarlos. Mire lo que esto está describiendo a Pablo. Este que está escribiendo está diciendo, porque el evangelio es poder de Dios. Es ese mismo Pablo que fue ante el sacerdote y le dijo, ¿sabe? Yo voy de camino a Jerusalén. Y de camino a Jerusalén, dame una carta, una aprobación para cualquier cristiano que yo encuentre en camino, arrastrarlo. Y si es necesario matarlo, pero traerlo y encarcelarlo. Pablo no era esa la misión de Pablo. Pablo tenía que ir a Jerusalén a cumplir compromiso. Pero él dice, de paso, como dice el versículo, que él respiraba amenaza. Es decir, que lo que salían por los poros de Pablo, la respiración de Pablo, es decir, yo quiero acabar con esto de Jesucristo. Esta gente que están anunciando el Mesías, esta gente que están anunciando del cristianismo, yo quiero acabar con esas personas. Eso era lo que Pablo soñaba, eso era lo que salía por el corazón de Pablo. Y dice, déjame hacer esto, quiero destruir a estas personas. Esa es la misma persona que en los versículos más adelante dice que se encontró con Cristo, fue detenido por un rayo. Dios mismo, Jesucristo, se apareció a Pablo y Pablo transformado por medio del evangelio. Y ese es el mismo Pablo que nosotros tenemos, el gran predicador, el gran orador, el gran misionero, pero nos olvidamos de dónde viene esta persona. Pablo es un ejemplo vivo de lo que puede hacer el mensaje, de lo que puede hacer el poder de Dios en la vida de una persona. Hermano, no pongamos nosotros límites a lo que es el poder que tiene el mensaje de Cristo para transformar la vida de una persona. No pares de orar por aquella persona que quizá tú tienes años orando para que venga a los pies de Cristo. No pares de orar porque el evangelio es poderoso. Ahora sí, así como el evangelio es poderoso, hay una decisión de las personas, pero no pares de orar. No pares de compartir este mensaje, porque no se trata de nosotros, sino del poder de Dios por medio de ese mensaje. Cada uno de nosotros que estamos aquí, que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador, tenemos una historia que contar. Y tú puedes ponerte y decir, ¿sabe? La palabra de Dios tiene razón. Porque yo no me visualizo, 10, 20 años atrás, lo que sea, quizás tú puedes decir, yo no me visualizaba en el lugar que estoy aquí, con la familia que tengo, con el matrimonio que tengo, con los hijos que tengo, por el estilo de vida que yo llevaba antes. Pero el mensaje de Dios fue predicado por alguien que fielmente, confiando en Dios, fue consistente en compartir ese mensaje contigo. Y el poder de Dios para transformar tu vida a través de ese mensaje. No pongamos excusa ni límites al mensaje de la palabra de Dios. Pero también, en tercer lugar, mire el alcance que tiene este mensaje del evangelio. Dice, porque el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y esto es importante. No hay nadie que esté descalificado por el evangelio. No hay nadie que no sea lo suficientemente bueno para poder aceptar este mensaje. Pablo dice, a todo aquel que cree. No es a un grupo de personas que son mejores que otros o que Dios tiene un propósito especial. No, a todo aquel que cree. Y para sustentar este punto, mire que dice Juan capítulo 1 versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos, de Dios. Es decir, a todos los que creen en su nombre.
No a un grupo solamente que Dios dijo, no, este es mi grupo selecto, no. Aquellos que creen en su nombre y recibieron ese mensaje. Pero fíjese el próximo pasaje, Juan 3:15 dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Más que todo aquel que en Él cree lo que el mensaje de Dios ha sido enseñado. El próximo pasaje, Juan 3:16, un pasaje muy conocido. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Próximo pasaje, Romanos 10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es decir, no hay un grupo selecto. Y Pablo después dice, al judío primeramente y también al griego. Lo que Pablo está diciendo, sí, el mensaje, Jesús vino primeramente a los judíos, pero también Jesucristo vino para todo aquel, gentil y no gentil, aquel que era judío y como no era judío. El mensaje, la persona de Jesucristo vino para todo aquel que cree en Él. Entonces no es un grupo específico, no es un grupo selecto, es aquellas personas que reciben el mensaje que ha sido entregado. Tú y yo no tenemos la capacidad de forzar a nadie a recibir a Cristo o venir a Cristo. Tú y yo simplemente tenemos que compartir este mensaje que nos ha sido dado. El que quiera creer y el que quiera no creer, el que quiera rechazarlo. Al final, cada quien es responsable de la decisión que tiene que tomar delante de Dios. Y luego, él dice el versículo 17, porque el evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Hay muchas personas que están tratando de hacer las cosas, de ganarse el favor de Dios. Hay muchas personas que han estado en el catolicismo, han estado en muchas religiones tratando de alcanzar, de hacer cosas buenas para Dios, sacrificándose a sí mismo para que Dios acepte su sacrificio. De hecho, un reformador muy conocido que ustedes quizás han escuchado, Martín Lutero, un reformador que participó en la reforma protestante para separar el catolicismo del cristianismo, de lo protestante, de aquellos que profesan a Cristo como su Salvador, reflejando la fe por gracia. Este hombre fue un monje. Que así, la historia dice que él hizo un montón de cosas. La historia dice que él ayunaba 3 veces por semana. Cada semana él tomaba un tiempo de ayunar delante de Dios por 3 días. Dice que él se confesaba todos los días. Cada vez que hacía algo, cada vez que cometía un mínimo pecado, iba donde el sacerdote a confesarse. La Biblia también en su historia, la historia dice que él dormía sin ninguna cobija y dormía así en el puro piso para que Dios viera su sacrificio y la aceptara delante de él. Duraba 6 horas tratando de confesarse ante Dios, tratando de recordar una y otra vez cada pecado que hacía. Y todo esto, este hombre lo hacía porque simplemente quería ser hallado justo delante de Dios. Hasta que se encontró con este pasaje de la Biblia, dice, porque el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Y luego encontró, porque el evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. En otras palabras, este hombre leyendo este pasaje, no se trata de lo que yo puedo hacer por Dios, sino de lo que Dios ya ha hecho por mí. Muchas personas están tratando de cómo yo puedo hacer mejor las cosas para ver si Dios me acepta, en vez de aceptar lo que ya Dios ha hecho por nosotros. Como Dios ha revelado, no hay nada que nosotros podamos hacer para ganar el favor de Dios. Mire que dice Romanos
capítulo 3, versículo 10 dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Ninguno de nosotros delante de Dios puede hallarse justo a sí mismo, perfecto a sí mismo. El versículo 11, Pablo dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Es decir, no nacemos con ese deseo de ir detrás de Dios, de buscar a Dios. No es esa nuestro primer deseo. Dios tiene que tomar la iniciativa, y la iniciativa es esta: envió a su Hijo para morir por nuestros pecados, para que nosotros podamos aceptar ese evangelio dado a cada uno de nosotros. El próximo versículo dice, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Luego más adelante en Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Si tú estás aquí y tú todavía no has tomado la decisión de seguir a Cristo, no hay nada que tú puedas hacer para ganarte el favor de Dios. No hay ninguna buena obra que tú puedas hacer que pueda decir, Dios, mira todo lo que yo he hecho. Pero de la misma manera, no importa lo que tú hayas hecho delante de Dios, el mensaje es este: delante de Dios, todos nosotros tenemos esa responsabilidad por el pecado que nosotros hemos cometido, pero también tenemos este libre mensaje para ser recibido y ser aceptado por gracia. Y él dice, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Mencionando el Antiguo Testamento, él está diciendo, nada podemos hacer nosotros más que confiar, más que depositar nuestra fe y nuestra confianza en el mensaje que ha sido entregado, el mensaje que ha sido revelado a través de la persona de Cristo. Nosotros no tenemos, escúcheme bien, hermanos, nosotros no tenemos ninguna razón para avergonzarnos de este gran mensaje. Ninguno de nosotros tenemos razones para avergonzarnos de nuestro Salvador. Hay personas que le cuesta compartirle a otras personas, aún decirle que son creyentes, porque están avergonzados, porque tienen miedo a que otras personas se burlen. Tú te estás avergonzando de tu Salvador, de aquel que se entregó su vida por tus pecados y tienes ese privilegio de llamar a Dios, a Cristo, tu Salvador, tu Padre, y nos avergonzamos de eso. Eso sería algo para nosotros revisarnos a nosotros mismos. Pero hermano, no tan solamente eso, sino que tenemos un mensaje tan hermoso para poder compartirlo con otros. Solamente Cristo puede cambiar nuestra vida, solamente Él, solamente por su gracia podemos nosotros ser cambiados, nuestras vidas pueden ser cambiadas. No importa lo que nosotros hayamos hecho delante de Dios, su gracia es suficiente para poder rescatarnos. Yo espero, hermanos, que con estas palabras, si tu vida ha sido transformada por el Evangelio, tú puedas llevar y compartir ese mensaje con otros. Este trabajo que nosotros tenemos no es de una persona. Hacer crecer un cuerpo, hacer crecer una iglesia, que nosotros crezcamos, no es trabajo del pastor, no es trabajo de un grupito de hermanos, ese es trabajo de todos nosotros. Porque tú y yo tenemos esa facilidad de poder compartir con otros, y tú dices, yo no puedo, yo no sé cómo hablarle del evangelio, pero tú sabes cómo decirle, sabes, te invito a mi iglesia, mira, esta es la información, escucha la palabra de Dios. Tú puedes decirle a alguien, mira, yo me acuerdo, yo también vivía de esa manera, pero Cristo ha transformado mi vida es diferente, mi matrimonio es diferente, mi relación con mis hijos es diferente. No nos avergoncemos de este gran mensaje que nosotros tenemos. Cristo
Dios no se avergüenza de llamarte que tú eres su hijo amado. ¿Por qué nosotros debemos de avergonzarnos de decir que tenemos un Padre que nos ama, nos cuida y vela por nosotros? Hermanos, que leen sus rostros y vamos a orar al Señor. En primer lugar, agradece a Dios. Si realmente Dios ha transformado tu corazón, ha transformado tu vida, quizás este es un buen momento para tú recordar y agradecer a Dios. Dios, gracias. No te agradezco lo suficiente por esta salvación tan grande que me has concedido, me has dado. Pero si estás aquí, todavía tú no estás seguro de tu salvación, de haber creído en el Evangelio. Bueno, quizás este sea un buen momento para tú recordar esto y arreglar tus cuentas delante de Dios. Porque al fin todos nosotros tenemos que ponernos delante de Dios y responder a esta pregunta: ¿qué has hecho con mi Hijo Jesucristo? Padre, gracias por tu palabra, por tu sublime gracia a nosotros. Vamos a recordar este gran mensaje del Evangelio, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, para todos. Porque a través del Evangelio se revela esa justicia de Dios, se revela que Dios es justo, que Dios es grande, que a pesar de que el hombre ha pecado, Dios le ha dado le ha dado el camino, la solución para arreglar sus problemas delante de Dios. Qué mensaje tan hermoso es el que nosotros tenemos, que podamos ser animados para poder compartirlo con otros. Gracias, Señor, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén.